Hola, hola, muy buenas noches. Una vez más estoy aquí para realizar un en vivo con una invitada muy especial. Voy a estar mandándole la invitación y ya vuelvo. Bueno, bienvenidos los que se acaban de conectar. Hola, colega Ana Lilia, ¿cómo estás? Muy bien, Estela, muy bien. Contenta de estar aquí con vos. ¿Cómo estás vos? Muy bien, también. Aquí que está cayendo un aguacero tremendo, una lluvia, una tormenta Oh, por aquí en Bogotá, Colombia, sí. Bueno, quiero saludar a Lidia, bien. quiero saludar a Marce, saludar a Carva, a Irene, bienvenidas y bienvenidos. Estamos entonces Bueno, buenas noches. en este en vivo. Vamos a presentarnos para las personas que no nos conocen. Bueno, mi nombre es Estela López, soy psicóloga clínica, pertenezco a la comunidad B-Positive, que es psicólogos positivos digitales. Eh, Tengo una experiencia de 30 años como psicóloga clínica. He creado dos fundaciones, una para pacientes con SIDA y otra para niños en alto riesgo. Y soy coautora del libro Futuro sin droga. Eso es a grosso modo. Anita, ¿quisieras presentarte? Sí, cómo no, Estela. Buenas noches a todos los que nos están acompañando. Bueno, mi nombre es Ana Lilia Conti, soy licenciada en psicología, formada en psicoterapia Gestalt, y también miembro de la comunidad de B-Positive, igual que Estela, ¿sí? De psicólogos digitales. Y bueno, he trabajado en diferentes ámbitos, en el ámbito educativo, he sido docente durante 11 años consecutivos en las cátedras de Psicología de la Personalidad y grupos de reflexión en la Facultad de Psicología de mi provincia, de la Universidad Católica. He formado gente en psicoterapia gestal, he realizado investigación. También soy coautora de un libro sobre la depresión infantil en menores internados de 12 a 14 años, acá realizada en mi provincia. Y actualmente me desempeño en una institución de educación especial, trabajando acompañando en el desarrollo a niños con discapacidad y a sus familias. Y también en consultorio, en forma virtual. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Eh, Saludos Marcela, que nos está viendo desde Argentina. Alvis también desde Buenos Aires. Y Lidia desde Guatemala. Nos pueden escribir allí desde donde nos están viendo, nos pueden hacer preguntas a medida que vamos avanzando en el tema. Y sin más preámbulo, Perfecto. nuestro tema de hoy es, ¿sabes cómo cuidar tu salud mental? Y vamos a estar viendo en el desarrollo de este en vivo tips para conservarla. Vamos a ver la definición de lo que es salud mental, vamos a hablar de las causas por las que se puede deteriorar la salud mental. También vamos a aprender un poco de cómo identificar la pérdida de la salud mental o los síntomas. Esos estaremos hablando hoy, entonces vamos a iniciar. Quisieras contarnos, Anita, ¿qué es salud mental? ¿Cuál es la definición? Sí, Estela, cómo no. Bueno, vamos a tomar la definición que da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es la definición como más general. La salud mental sería como un estado de bienestar en donde la persona puede, por un lado, reconocer cuáles son sus aptitudes, sus potencialidades, también puede hacer frente a las vicisitudes de la vida, ¿no? Enfrentar todas las situaciones de la vida y resolverlas que se le van presentando, es capaz de trabajar de una manera fructífera, ¿no? Y también brindar una contribución a su comunidad. Esta es la definición que da la Organización Mundial de la Salud sobre la salud mental, ¿no?
Si tenemos todos estos aspectos, entonces tenemos una salud mental adecuada. Es importante hacer hincapié en esto, Estela, y cuando estábamos preparando este vivo lo charlábamos, de que la salud mental es muy importante, tan importante como la salud física, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces, al ser algo abstracto, y hasta que no está totalmente deteriorada y no empezamos a tener síntomas marcados, no la percibimos, ¿sí? No le damos la importancia y el lugar que realmente tiene. Las personas tenemos diferentes dimensiones, y la dimensión física, la dimensión mental o psicológica o emocional, como le queramos llamar, la dimensión social y la dimensión espiritual, ¿sí? Y cuando alguna de estas áreas está alterada o no funciona adecuadamente, influye sobre todas las otras áreas, ¿sí? Por ejemplo, para dar un ejemplo así muy simple y darnos cuenta, un simple dolor de cabeza ya nos pone de mal humor, nos predispone mal, nos hace estar más irritables, ¿sí? Nos peleamos con la gente porque estamos, digamos, el área física también influye sobre lo mental, lo emocional, lo psicológico, ¿no? Y al revés. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene problemas para regular sus emociones, entonces seguramente va a tener dificultades para comunicarse con los demás. Entonces va a tener problemas en el área social también. Y va a tener dificultad para reconocer sus emociones, y va a tener dificultad para reconocer sus necesidades. Por lo tanto, quizá también tenga alteradas el área del sueño, el área de la alimentación, y ya entra lo físico, y quizá también, al tener todas estas dificultades, empiece a tener problemas con su autoestima, con su valía personal, con su seguridad personal, y esto también afecta el área espiritual. Entonces, somos un todo, somos una totalidad, en donde cada una de las áreas que nos componen se relacionan íntimamente con las otras, y no podemos separarlas, ¿sí? Es imposible separarlas, una de las otras. También me gustaría decirles o contarles por ahí que uno de los aspectos a los que los psicólogos hacemos mucha referencia cuando hablamos de salud mental, que no lo nombra la Organización Mundial de la Salud, pero sí lo vemos, ¿no?, en todos los trastornos mentales o patologías, cuando ya están instaladas, es que cuando una persona tiene salud mental, tiene la capacidad de ser flexible y de adaptarse a las diferentes situaciones de la vida que se le presentan, ¿no? Cuando yo empiezo a tener, por dar así un tip muy concreto, problemas con alguna cuestión muy seguido, y me pasa esto muy seguido, entonces yo ya tengo que abrir el ojo y decir, algo acá no está funcionando bien, ¿sí? Porque ante diferentes situaciones requerimos diferentes respuestas. Y si siempre estamos dando las mismas respuestas, y esto nos trae consecuencias, nos trae problemas, entonces quiere decir que ahí hay algo que no está funcionando bien. Y tenemos que prestarle atención, ¿no? Bueno, no sé, Estela, si quieres vos agregar algo. Sí, así es, y aquí la colega Ruth nos dice, completamente de acuerdo, dice, las personas no le dan prioridad a su salud mental. Es cierto, nosotros nos enfermamos de algo físico, orgánico, y vamos donde el médico, que nos duele la garganta, que nos duele el estómago, bueno, en fin, y podemos ir al médico. Pero nosotros, digamos, tenemos insomnio, o estamos comiendo mucho, o no estamos comiendo nada, o estoy irritable, y no le doy importancia a esos cambios comportamentales, sino que yo pienso que hacen parte de mi vida y de que es normal. O cuando alguien nos dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no visitas al psicólogo? O el mismo médico remite al psicólogo porque ve que puede tener algunos síntomas, la persona se resiste, ¿sí? Se resiste a asistir al psicólogo porque no creen
Sí, pienso que es falta de capacitación y de educación, digamos, que tenemos que hacer nosotros mismos para que la gente pueda ir entendiendo que somos un todo, espíritu, alma y cuerpo, y de que las tres áreas deben de estar bien. Quiero saludar a Patrick, a, a Carvajiro de Perú, nos están viendo de Perú también. Tenemos entonces Guatemala, Buenos Aires, tenemos a Ruth de Bolivia, la colega. Quiero saludar a mi Pepa, a Janet, a James y a todos aquellos que se están anexando. Saludo a Xiomara, un saludito Xiomara, a la Invisible, a Centro Activo y a todos los que se están conectando. Recordarles que estamos con el tema causas o factores no, perdón. Estamos con el tema, ¿sabes cómo cuidar la salud mental? Tips para conservarla. Ese es nuestro tema. Bueno, lo que quería era hablarles de las causas o de los factores de riesgo. ¿Por qué una persona puede perder su salud mental? Nos saludan también aquí de Venezuela, y nos saludan de Perú. Bueno, ustedes dirán sí que interrumpe, pero es que es importante saludarlos y ver que nos están viendo de diferentes partes. Y ustedes, claro, y ustedes son las personas más importantes en esta noche. ¿Cuáles son esas causas? ¿Sí? Normalmente puede ser por antecedentes de enfermedad mental en la familia, ¿sí? O situaciones, digamos, genéticas. Puede ser heredada de los padres, de los abuelos. Entonces esa es una de las causas. También puede ser por situaciones de estrés continua, ¿sí? De un estrés continuo pues, que ofrece la vida. Normalmente en la vida tenemos situaciones de estrés, pero la diferencia es que en algunas personas, digamos, es muy seguido esas situaciones de estrés. Entonces puede ser un estrés por la situación financiera, la persona se quedó sin empleo o la persona de un momento a otro tuvo una pérdida financiera, ¿sí? De pronto tenía una empresa o algo y empezó a perder, entonces ese puede ser un factor, la situación financiera. También el divorcio, las separaciones, esto golpea muy fuerte a la pareja, ¿sí? O a la persona, y porque lo viven como una pérdida, como un dolor, y entonces ahí puede también perderse la salud mental. Otra de las causas puede ser la muerte de un ser querido, y la persona entra en su proceso de duelo normal, pero hay personas que se quedan allí en ese proceso y que pueden entrar en una depresión o pueden entrar en una ansiedad, en cualquier tipo de estas enfermedades mentales, por la pérdida de un ser querido. No logran pasar, digamos, ese duelo. Entonces esa es otra de las causas. Quiero mencionar la situación que hemos vivido en estos últimos años, en estos 2 años, que es la situación del COVID. Esa fue una situación, o es una situación, por la que muchas personas entraron en un trastorno de ansiedad o entraron en un trastorno postraumático o en una depresión. Entonces ese es otro factor, ya pues digamos reciente. A ver qué nos dicen por aquí, dice Ruth, excelente e importante tema para motivar a las personas que busquen ayuda ante situaciones que no logren gestionar sus emociones negativas por cuenta propia. Bueno, gracias por tu comentario. También puede ser por enfermedades crónicas, una diabetes, ¿sí? Un problema del corazón, un cáncer. Esto puede generar
problemas de tipo mental o de tipo emocional en la persona. También puede ser por consecuencia de una lesión grave, ¿sí? Que se da por una lesión que tuvo la persona, de pronto un golpe violento, un accidente, y tuvo un daño cerebral y puede generar en una enfermedad mental. Y eso me hace recordar una paciente que tuve, que ella estaba también medicada por psiquiatría, porque ella tuvo un accidente en una moto y el golpe fue tan fuerte, ella estuvo en coma durante varios meses, y cuando volvió otra vez, ella entró en estados psicóticos, estados psicóticos que pierden el contacto con la realidad. No sabía quién era, no sabía cómo se llamaba, no sabía dónde estaba, no se podía ubicar en el aquí, en el ahora, ni quién era. Y estaba en tratamiento terapéutico y en psicoterapia, porque además en ese accidente su novio falleció. Entonces tenía el dolor también de la muerte de su novio, que se iban a casar. Bueno, también puede ser por consumo de alcohol o por drogas psicoactivas. Entonces puede producir también depresión o también estados psicóticos. También por antecedentes de abuso o negligencia en la infancia. Puede ser abuso, cualquier tipo de abuso. Abuso sexual, ¿sí? O maltrato físico, maltrato psicológico en la niñez, en la infancia. Y la persona pues puede caer en algún tipo de enfermedad de tipo mental. Bueno, esas a grosso modo las causas, ¿sí?, por las que se puede deteriorar la salud mental. No sé si tú tienes algo más que decir o arrancamos con cómo identificar. Sí, quería agregar algo, Estela, cuando estábamos hablando y vos hiciste hincapié también en esto de que es importante tener en cuenta la salud mental, que no le damos la suficiente importancia. Y yo creo que tenemos que tomar conciencia, todas las personas, que todos hemos estado en esta pandemia y ahora en esta post-pandemia, supuestamente, ¿no?, porque todavía no salimos de ella. Hemos estado sometidos bajo un estado de estrés constante, a una amenaza real constante, que nos ha provocado o que nos ha desencadenado un montón de reacciones adaptativas, porque nos hemos tenido que adaptar a esta situación, pero que en ciertas ocasiones, cuando hay, como decías vos, una predisposición, ¿no es cierto?, de la persona a padecer cierto trastorno, porque hay antecedentes familiares, o porque hay un montón de situaciones que son desfavorables, además de esto de la pandemia, todas las personas hemos estado expuestas ante esto. Entonces, se están empezando a ver un montón de trastornos mentales que siempre empiezan de a poquito y que empiezan con algunos síntomas. Y que como no es como una lastimadura, que uno la puede ver, la puede tocar, la puede palpar y puede ver la sangre, y eso es algo concreto, sino que la salud mental empieza por síntomas que a lo mejor son como más propios de la persona, más subjetivos y a veces más abstractos, y no los podemos tocar y palpar, pero sí los podemos sentir. Entonces es importante, y ahí vamos a entrar, Estela, en esto de cuáles serían los síntomas o los indicadores que tenemos que tener en cuenta, algunos de ellos, ¿no? Vamos a hablar de algunos porque es imposible hablar de todos, para darnos cuenta de que podríamos estar, nuestra salud mental podría estar en riesgo, digámoslo así, ¿no? Sí, pero quisiera algo, sí, Anita. Se te está sí. congelando la imagen. ¿Puedes mirar a ver cómo qué pasa? Y al business A ver. lo está comentando también, dice que es complicado, a veces se congela la transmisión. Excelente tema, pero hay esa situación. A ver, ahí, ¿se me escucha, Estela?
Sí se te escucha, no tenemos problema con el audio, pero qué lástima que se te congela la imagen. A ver, vamos a ver si corriendo un poquito la cámara para acá, a ver. Es que probablemente sea la conexión de internet que a veces nos juega una mala pasada. Sí. Vos decime cuando... Ahí está mejorando, pero otro se volvió a Ahí, dañar un poco. ay, qué pena, No, qué lástima. ahí, tranquila. Intenta ver si logras parar la imagen. Ah, no, ahí no. No. Qué problema. A ver, Ustedes y si dispensarán. no, lo que puedo ir Sí. y volver a entrar. ¿Te parece? Sí, sí, listo, Que hagamos. salga y... Listo, sí. Entonces, Bueno, ahorita te vuelvo a mandar la ahí invitación. me voy y vuelvo. Vale, sí, Me voy y vuelvo. sí. Bueno, ustedes entenderán que estas cosas pasan a veces, ¿no? Con esto de las redes y que a veces hay inconveniente pues con el internet. Ahí le estoy mandando nuevamente la invitación, ¿sí? Y en un momento estará, ya se la envié. A ver si ahí se mejora un poco la imagen. Sí, ahí mejoró. No sé, Sí, mejoró, corregime. mejoró. Bueno, ¿Mejoró? ustedes por su paciencia y ahí ya mejoró, sí, estás bien. Entonces vamos a hablar de cómo identificar la pérdida de la salud mental o los síntomas. Vamos, Anita. Bueno, primero decirles que los síntomas que pueden aparecer, si bien están clasificados por el DSM, que es el Manual de los Desórdenes y Trastornos Mentales, pueden ser tan subjetivos y tan variados como personas hay en este mundo, ¿sí? Eso es importante. Y segundo, que nosotros les vamos a nombrar algunos síntomas o indicadores, pero no quiere decir que si tienen algún síntoma, algún indicador, tengan ya el trastorno mental instalado, ¿sí? Son síntomas, son manifestaciones, y es importante tenerlas en cuenta, atenderlas y tratarlas adecuadamente, si es necesario, con un profesional de la salud mental, para que no se conviertan luego en algo patológico, ¿sí? A ver, son muy variados como les decíamos, pero para tener en cuenta sí aspectos muy generales y que están como dañados en la gran mayoría de las patologías y que empiezan a dañarse en las instancias cuando están empezando trastornos, tenemos que hablar de problemas o de cambios a nivel de alimentación y de sueño, ¿sí? Así a nivel muy general. Cuando, por ejemplo, empezamos a comer de más y aumentamos de peso en poco tiempo, ¿no? O al contrario, cuando empezamos a dejar de comer de la manera en que estábamos acostumbrados, ese ya es un síntoma que tenemos que atender, ¿sí? Tenemos que atender porque nos está diciendo algo. Otra de los aspectos es el tema del sueño, ¿sí? Cuando dormimos de más, cuando estamos con una somnolencia la mayor parte del tiempo, con un desgaste, un desánimo, no nos podemos levantar de la cama, nos cuesta realizar las actividades cotidianas que siempre realizamos, o por el contrario, cuando no podemos dormir, ¿sí? Nos cuesta conciliar el sueño, estamos nerviosos, estamos ansiosos. Bueno, eso también son indicadores de que algo está pasando, ¿sí? Podrían ser indicadores de muchos de los trastornos que tenemos a nivel mental, pero son, digamos, como aspectos generales para tener en cuenta. Con respecto, por ejemplo, a lo que se da más habitualmente ahora, en esta época, que son los trastornos de ansiedad, ¿sí?
que se está viendo muchísimo. Tenemos, por ejemplo, este estado de preocupación excesiva que tenemos todo el tiempo por cosas del futuro, este miedo inexplicable, ¿no es cierto? Porque creemos que algo malo va a pasar en el futuro y nos vienen ideas que no podemos controlar sobre cuestiones catastróficas, ¿no? Que el 90% de esas ideas nunca se van a llevar a cabo, nunca se van a cumplir, pero que nos alteran nuestras emociones, influyen sobre nuestras emociones. Entonces sentimos miedo, sentimos angustia, esta opresión en el pecho, problemas para respirar, problemas a nivel digestivo también, nos duele la cabeza, no podemos conciliar el sueño, ¿sí? Entonces, todos estos son síntomas que nos están diciendo que quizá haya algo de ansiedad ahí que tenemos que atender y tenemos que atender ya, ¿sí? No podemos dejar pasar el tiempo porque si esto pasa, estos síntomas se van a ir agudizando cada vez más, ¿no? Si no los atendemos. Y hay veces que no basta con, digamos, hablar con un amigo o, no sé, realizar alguna actividad que nos guste. Eso ayuda, por supuesto, pero hay veces que necesitamos una ayuda profesional especializada en el tema, ¿sí? Y en esto me gustaría hacer hincapié también, y seguramente vos estás de acuerdo, Estela, en que los únicos profesionales de la salud mental que estamos capacitados para trabajar con este tipo de situaciones somos los psicólogos y los psiquiatras, ¿sí? Por supuesto, porque son médicos especializados en salud mental. Pero no hay otra profesión, digamos, que tenga la capacidad, la actitud, el estudio, el conocimiento, la experiencia que tiene un psicólogo para enfrentar o para ayudar a la persona a salir de esta situación, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque actualmente hay una oferta enorme de diferentes profesiones que no están capacitadas para atender este tipo de trastornos, ¿sí? Y pueden hacer más daño que bien. Entonces, a tener muchísimo cuidado con esto, ¿sí? No sé, Estela, si vos estás de acuerdo conmigo, pero creo que sí, Sí, en que, bueno. claro que sí, porque uno se da cuenta, a ver, yo no quiero hablar en este momento mal de las iglesias, ¿sí? Yo, yo soy una persona muy espiritual, ¿sí? Y creo, obviamente, en Dios. Pero a veces ellos quieren, algunos quieren aconsejar o, eh, o hacer un tratamiento, lo que llamamos nosotros un tratamiento psicológico. Y yo he visto muchos errores. Al consultorio han llegado muchas personas que han sido muy mal direccionadas en las iglesias. Y no estoy hablando de aquellas personas que pueden estar en las iglesias, pero que están capacitadas para, para hablar de salud mental, sino de los que, digamos, tienen un rango más alto que la persona que entró allí, y entonces ya quieren aconsejar. Y a veces se espiritualizan todo, entonces es muy peligroso porque entonces pueden decir, por ejemplo, puede llegar una persona, a mí me llegó una persona, hace algunos años estoy recordando, me llegó una persona con un diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia. Esta es una de las enfermedades mentales, pues, digamos, más fuertes que puede haber, ¿sí? Más delicadas. Entonces, el psiquiatra le dio el diagnóstico cuando este paciente tenía como 20 años. Le mandaron medicamento y pues el medicamento inicialmente pues produce sueño. Entonces el paciente le daba mucho sueño. Su mamá lo lleva a la iglesia porque pertenecían a una iglesia y le dicen, no le dé ese medicamento. Eso es un espíritu que tiene allí, sí, o eso es el diablo, eso es el enemigo.
y vamos a hacer oración y ayuno y vamos a hacer de todo. Y empezaron a hacer eso. Cuando me traen el paciente a mí ya tenía 45 años, habían pasado casi 25 años. La mamá lo trae porque, claro, la mamá ya estaba anciana y ya este paciente eh, no salía del cuarto y lo que hacía, aquí mismo se hacía sus heces, ¿sí? Todas sus necesidades las hacía allí mismo y pintaba las paredes con las heces. Entonces, por una mala orientación, ¿sí? Donde le dijeron que, que no le diera más ese medicamento ni que lo llevara más allá, pues donde el profesional. Entonces, yo sé, y pues no es el tema hoy, pero yo sé que Dios hace milagros, ¿sí? Y que hay cosas que sí son espirituales, pero hay cosas que son psicológicas y que como psicológicas pues deben ser tratadas por un psicólogo o por un psiquiatra. Entonces hay que poner mucho cuidado con esto también. Exacto. Por ahí, bueno, a ver, no está mal querer ir, ¿no es cierto?, a la iglesia, porque de hecho la fe es uno de los aspectos que más ayuda, ¿no es cierto?, a salir de cualquier situación difícil, incluso cuando uno tiene un problema mental, pero nunca va a suplir el tratamiento psicológico o psiquiátrico si es necesario, ¿no? O sea, eso tiene que estar. Cuando hay un síntoma a nivel mental, tiene que ser tratado por profesionales idóneos en el tema, por nadie más, ¿sí? Mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Y bueno, a ver, hemos hablado de los síntomas por ahí causados por la ansiedad, que es una de las patologías más comunes. ¿Se escucha bien, Estela? Se te escucha bien, perfecto. Buenísimo. También la depresión, bueno, y vos sabes muy bien de esto, es otra de los males de nuestros tiempos, ¿sí? Algunos de los síntomas que podemos empezar a tener también cuando empezamos con la depresión, o esta ya está instalada, son problemas de alimentación, o comemos de más o comemos de menos, las cosas que nos gustaban ya nos dejan de gustar, perdemos el interés por las cosas que antes nos gustaba hacer, tenemos problemas para conciliar el sueño o nos despertamos antes de tiempo y no nos podemos volver a dormir, empezamos con a lo mejor también ideación suicida, ¿sí? Cuando esto ya la patología está instalada, la idea de muerte constante y de diferentes formas, ¿no es cierto?, de cómo hacerlo. Bueno, ahí ya, en esta etapa, ya necesitamos, por supuesto, intervención psicológica y psiquiátrica, ¿no? Pero bueno, cuando empezamos a notar que hay pequeños cambios en nuestros estados de ánimo, que hay cosas que ya no nos llaman tanto la atención, que antes nos hacían felices, cuando nos empezamos a aislar de nuestros entornos, ya no nos llama la atención relacionarnos con nuestros amigos, o queremos estar solos, bueno, todas estas cuestiones también son para atender y tener en cuenta, ¿no? Las fobias, ¿no?, que también son muy comunes en nuestra época y que están muy relacionadas con los trastornos de ansiedad y con la depresión. Bueno, a ver, cuando estamos con un miedo a ciertas cuestiones que nos impide realizar de una forma natural nuestra vida cotidiana, entonces ahí ya tenemos que pedir ayuda, ¿sí? A ver, ante esto de la pandemia, también han aparecido como secuelas, porque así como tenemos secuelas físicas, tenemos secuelas psicológicas, y todo esto de lo que estamos hablando tiene que ver con eso. También han quedado muchas, digamos, síntomas obsesivos, de esto de querer lavarme mucho las manos, o de tener miedo de todos los gérmenes, o de pensar que por ir a un lugar me voy a enfermar y me voy a contagiar y me voy a morir, ¿sí?
Bueno, también esto, tener en cuenta que si yo paso la mayor parte del tiempo o de la mayor parte de mi día pensando en estas situaciones y no puedo desenvolverme de una manera adecuada y sana en mi trabajo, en mis relaciones de pareja, con amigos, no puedo salir, me impide tener una vida como la tenía antes, entonces también es algo para atender y para prestarle mucha atención, ¿no? Sí, así Estela, es. no sé qué También quieres agregar, yo quiero porque hablar, hay miles de síntomas que... yo quiero Sí, hablar un poco del trastorno de somatización. Y en el trastorno de bien. somatización, la persona está poniendo el sufrimiento emocional, el dolor emocional, lo estoy poniendo en una parte del cuerpo y entonces le duele aquí, le duele acá, le duele más allá. Y va donde el médico y no tiene nada, ¿sí? O el médico le dice, no, es que tiene parásitos, no, es que tiene esto, y sigue, y la persona sigue, y siempre va a estar enferma de algo que realmente lo que está es somatizando. Entonces ese es un trastorno de somatización. Si a ti te está doliendo por todas partes y vas donde el médico y ven que no hay nada, lo que pasa es que hay algo, hay un dolor allí emocional que no has resuelto. Y quiero darle un poquito la entrada aquí al resentimiento, ¿sí? Cuando nos callamos las cosas o nos las tragamos y no hablamos y no expresamos nuestras emociones, cuando nos hicieron daño allá en la infancia o en el matrimonio o en la relación con este o con un profesor, con un compañero de clase o de universidad. En fin, cuando alguien importante para nosotros nos hirió y guardamos ese resentimiento allí, eso nos enferma. Sí, la falta de perdón nos enferma también emocionalmente. Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿He perdonado a los demás? ¿O cargo rabia con este y con este? ¿O me he perdonado a mí mismo? Pero eso sería un tema del perdón que más adelante le vamos a comentar cuando estemos finalizando aquí. Porque entonces a veces no nos perdonamos a nosotros mismos, nos damos látigo, ¿sí? Estamos llenos de culpas y eso también nos enferma de depresión o de ansiedad. Entonces es importante esa parte. Eh, Quiero comentar lo que dice Ruth aquí. Totalmente de acuerdo. Dice la colega Ruth que las redes sociales están llenas de coaches dando conferencias, motivación, hablando de temas de enfermedades mentales y trastornos psicológicos. Debemos hablando en nombre de la psicología. Así, o sea, hacen todo esto y hablan de que es la psicología, pero en realidad no tienen la capacitación que tenemos nosotros de 5 o 6 años en una universidad, viendo desde la parte se me fue la palabra, científica, ¿sí? Porque la psicología es una ciencia. Pero bueno, esos son, digamos, algunos síntomas y algunas enfermedades eh, de salud mental. Sí, me estoy acordando de algo importante que no dije, Estela, también, además de la falta de perdón y el resentimiento que me viene una y otra vez, que es señal de que no he sanado, y esto también me puede perjudicar mucho, como muy bien dijiste vos, a nivel salud mental, también están otras reacciones físicas, como por ejemplo las alergias, los sarpullidos, el asma. Todas estas cuestiones tienen que ver con, como dijiste vos recién también, una somatización de algún aspecto emocional que no hemos resuelto, ¿sí? Sí, Entonces, bueno, otros de los síntomas para tener en cuenta también. ajá. Está esto también de cuando hay una enfermedad mental hablando ahora de las obsesiones, ¿no? Entonces están las obsesiones a las relaciones afectivas o la codependencia emocional, que también nos impide tener salud mental porque estamos apegados a una persona y entonces perdemos también nuestros sueños, nuestro propósito personal de vida
y, y se nos frustran nuestros sueños y se frustran, pues obviamente nos enfermamos. Dice Carmencita, y el vértigo, claro, el vértigo está relacionado también con el trastorno de ansiedad, ¿no? Cuando hay ansiedad, Sí, sí, hay sí. taquicardia, hay temblor, ahí se puede haber frío en las manos, puede haber mareo o vértigo, ¿sí? La ansiedad puede producir eso. Bueno, Sí. Perdón, otra, incluso cuando hablamos de cuestiones emocionales no resueltas que se van arrastrando durante mucho tiempo, pueden traer hasta consecuencias, bueno, de enfermedades autoinmunes, como las que hablábamos recién, ¿no? Así que bueno, sí, está muy relacionado. sí, bueno, qué bueno que nos están haciendo sus aportes, recuerden, pueden seguir haciendo preguntas, ¿sí? O contarnos un caso de ustedes para que hagamos esto pues más dinámico. Vamos ya casi finalizando y quiero hablar de algunos tips. Entonces, primero que todo, cuida bien de ti mismo, diría yo, ¿sí? Y que tengas con autoevaluación, que te puedas mirar a ti mismo para poder decir, ve, yo estoy como comiendo más de la cuenta, ¿qué pasa? O ve, yo estoy como que no estoy durmiendo bien. O sea, que tengas una mirada hacia ti mismo, porque es que casi siempre tenemos la mirada hacia afuera, todo lo que sucede allá, que el gobierno, que el presidente, que la alcaldía, que el taxista, que el señor del bus, que no sé qué, y no nos fijamos en nosotros mismos, entonces que podamos tener introspección para poder decir, este comportamiento que estoy teniendo en este momento, no, no es el mío, yo no soy así. Una paciente vino y me dijo eso. Me dijo, ¿sabes? Yo no sé qué está pasando conmigo, pero yo solamente vengo porque me estoy notando muy irritable. Siento que me estoy enojando fácilmente y quiero saber qué pasa allí. Y en el proceso, en el transcurso del proceso, pues lo que tenía era una frustración tremenda por el maltrato que estaba viviendo con su esposo y ella lo había normalizado, ¿sí? Entonces ella no relacionaba una cosa con la otra, sino que ella ya había normalizado que su vida era así y que no había ningún problema, pero estaba saliendo un síntoma como este de la irritabilidad. Entonces que podamos mirarnos a nosotros mismos. Clave que podamos dormir lo suficiente. A veces no dormimos lo suficiente, no porque tengamos una enfermedad, sino porque me entretengo allí en el celular, en el TikTok, en las redes sociales y me estoy hasta la madrugada, ¿sí? O porque me quiero ver tal película o qué sé yo, y no está durmiendo lo que necesita. Y el organismo necesita descansar, ¿sí? Porque es como el motor, digamos, de su carro, que si usted abusa de él, pues le saca la mano, ¿sí? Se le daña el motor. Entonces lo mismo es aquí. Otra recomendación es que tengas una alimentación saludable. Eh, Normalmente o a veces no comemos bien o a veces ni almorzamos. Entonces pasamos derecho y vamos almorzando a las 3 4 de la tarde. O comemos mucho dulce o comemos muchos carbohidratos y ya está comprobado que eso tiene que ver también con la depresión, ¿sí? Hacer ejercicio. Yo sé que para algunas personas nos es difícil, me meto allí a hacer ejercicio, pero es importante, hazlo entonces en la casa, ¿sí? Un ejercicio ahí en la casa o entra a algún gimnasio o al parque. Entonces es velar por nuestra salud también. Que tengas tus controles de atención médica, tienes que ir a tus controles médicos. Y si ya tienes un diagnóstico de enfermedad mental o emocional, entonces ir también a tus controles con psicología o con psiquiatría, cuando ya hay un diagnóstico, porque a veces
se nos presenta ese inconveniente, vamos, nos mandan el medicamento y no volvemos. Y se nos acabó el medicamento y no lo seguimos tomando. Entonces desertamos de las consultas. Y eso lo que hace es empeorar, porque una enfermedad de tipo mental no se cura sola. Quiero que nos quede claro eso. Ah, no, que esperemos, que estoy teniendo insomnio y estoy teniendo tristeza profunda y estoy teniendo llanto, o sea, tengo síntomas depresivos y no, yo voy a esperar. Yo voy a esperar a que esto se me pase. No se va a pasar solo, ¿sí? Entonces es importante ir. Tratar de controlar el estrés, yo sé que a veces es difícil, pero entonces puedes escuchar música clásica, ¿sí? Puedes escribir, estoy sintiendo esto y esto, llevar un diario y decir lo que sientes, sacar el estrés del día en una oración, tener un hábito de agradecimiento, ¿sí? De ver las cosas buenas, porque es que a veces nos centramos en todo lo malo. No, y tuve un día terrible, porque se me pasó el bus, o el Transmilenio que iba a coger, o el tren, y no vemos las otras cosas positivas que pasaron. Entonces poder hacer esa reestructuración cognitiva y poder decir, a ver, voy a agradecer por esto y esto. Nos dice aquí Carvajal, los procesos adaptativos y el deterioro social. Sí, así es, por los valiosos consejos. Dice Emma, gracias por los valiosos consejos. Desde algún tiempo padezco de insomnio y también mucha angustia de día. No lo había asociado a un trastorno mental. Qué bueno, Emma, que puedas en este momento darte cuenta de eso. Entonces, es que, Claro que que sí. puedas pedir ayuda. Y siquiera recordé, porque casi siempre se me olvidan los envíos, poder decirles que nos pueden escribir a cualquiera de las dos. Sí, nos pueden escribir por el interno, que estamos para escucharlos. Sí, somos psicólogas, como ya vieron al principio, con una vasta experiencia, y estamos atendiendo virtual. Entonces, hoy por hoy hay pues mucha facilidad, ¿sí? Entonces te recomiendo, Emma, que puedas buscar ayuda, porque eso no se quita solo. Y por último, recomendaría una autoestima sana, que empieces a trabajar en tu autoestima. Cuando tenemos una autoestima sana, es más fácil de no caer en una enfermedad mental, porque sabemos que somos valiosos, porque sabemos poner límites, ¿sí? Porque me amo a mí mismo. Entonces, es poder también trabajarle a nuestra autoestima. No sé si tú quieres decir algo más, Anita. Sí. Sí, me gustaría agregar, Estela, que no quedarnos solos, ¿sí? Revalorizar la contención de las redes de contención que podemos tener en nuestra familia, en nuestros amigos, ¿sí? Aunque a lo mejor no tengamos ganas en ese momento, ir de a poquito, poniéndonos como metas chiquitas y dejarnos ayudar. Fundamental, me parece, un signo de salud muy importante, porque habla de una actitud humilde, de reconocer que soy una persona, que soy vulnerable y que estoy necesitando ayuda y poder pedir esa ayuda. Eso es muy sano, es un signo de salud que es el puntapié para poder sanar todo lo otro que nos está pasando. Entonces, me parece también, ¿no? Esto de pedir ayuda y de no quedarse solo. Sí, así es. Entonces, tenemos que dejar de lado como las falsas creencias de que el que va al psicólogo es porque está loco, y entonces nos da temor pedir cita porque es que yo no estoy loco. Digo, ¿qué van a decir los demás? No, señor. Sí, al contrario, la persona que va al psicólogo
tiene más conciencia de sí mismo y más conciencia que el resto de las personas de querer vivir una vida mejor, y por eso va a su psicoterapia, ¿sí? Eso es fabuloso, uno ir a psicoterapia, a mí me encanta, yo tengo siempre mi terapeuta de cabecera, ¿sí? Bueno, y para ir finalizando, quiero decirles, de acuerdo a lo que estábamos hablando ahora, que vamos a tener un taller sobre el perdón, ¿sí? De cómo poder sanar esas heridas, cómo poder perdonar a los demás, cómo perdonarnos a nosotros mismos, y va a ser un taller vivencial. Recuerden que debemos luchar por nuestra salud mental, y todo lo que hagamos en pos de nuestra salud mental es un bien para nosotros y para nuestra familia, porque ustedes no se imaginan la magnitud de esto. Cuando una persona está enferma, mentalmente se enferman también el resto de la familia, ¿sí? Y tiene consecuencias tremendas. Pero si yo estoy luchando por mi salud mental, entonces leer todo lo que más pueda, capacitarme, hacer talleres, estos en vivos, o sea, donde yo pueda ampliar cada vez más mi conocimiento y sanarme. Entonces, la colega Anita y yo vamos a estar haciendo ese taller del perdón el 22 de este mes. Igual vamos a estar subiendo por aquí, por las redes, el flyer donde vamos a especificar la hora, por dónde va a ser, ¿sí? Entonces, pero quedan muy invitados. De antemano les quiero decir que sería muy importante. Lo otro es que también estuvimos hablando sobre que cuando hay esa dependencia emocional, o cuando estamos enfermos también emocionalmente, podemos perder de vista nuestros sueños y terminamos hasta diciendo: ¿y quién soy yo? ¿Sí? ¿Y qué es lo que a mí me gusta? Y a mí me gustaba esto y no lo hice. Y no, ¿y ya para qué? Si ya es tarde, pero nunca es tarde para recuperar nuestros sueños. Entonces también tenemos un taller con otras colegas, una boliviana y otra colombiana, sobre el mapa de los sueños, y ese va a ser este sábado 9. Quedan cordialmente invitados también para que miren allí en las historias y cómo es, pues, el flyer y cómo hacer para participar. Bueno, no es más. Bien, a mí me gustaría también invitarlos, porque seguramente son en diferentes horarios y van a poder estar presentes en los dos talleres. Este sábado también tenemos otro taller sobre autoconocimiento y autoaceptación, ¿sí? Con el Círculo de Mujeres, Círculo Internacional de Mujeres en Transformación. Así que bueno, también como dice Estela, van a encontrar los flyers en las redes sociales nuestras. Vayan, búsquenlos, y bueno, si pueden participar, las vamos a estar esperando, ansiosas, porque es muy importante prestarle atención a nuestra salud integral, y la salud mental es fundamental para tener una calidad de vida, una buena calidad de vida. Sin salud mental no hay salud. No hay. Eso es así. Sí, ajá. Dice, quiero terminar diciendo algo que decía la palabra de Dios. Dice que Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. O sea, Dios quiere que tengamos vida en abundancia, no vida de sufrimiento. Entonces, hagámosle con toda. Dice Carvajal, interesante, esperamos el link. Claro, pueden entrar, como le digo, a las historias, y allí vamos a estar mandando. Entonces, invitadísimos a todos los talleres que tenemos. Anita, ¿querías decir algo más? Nos quedan 5 minuticos. Sí, yo les quería leer una reflexión, ¿sí?, de un psicólogo, psiquiatra, en realidad, psiquiatra, psicoterapeuta gestal también, argentino, que se llama Jorge Bucay, que seguramente ustedes lo conocen o no, pero bueno, búsquenlo porque es muy interesante, que nos habla de algo que
nos gustaría o me gustaría que quede como reflexión, ¿sí? Se los voy a leer. ¿Mm? Dice, muchas personas tienen un amante y otras quisieran tenerlo. Y también están las que no lo tienen o las que lo tenían y lo perdieron. Y son generalmente estas dos últimas las que vienen a mi consultorio para decirme que están tristes o que tienen distintos síntomas como insomnio, falta de voluntad, pesimismo, crisis de llanto o los más diversos dolores. Me cuentan que su vida transcurre de manera monótona y sin expectativas, que trabajan nada más para subsistir y que no saben en qué ocupar su tiempo libre. En fin, palabras más, palabras menos, están verdaderamente desesperanzados. Antes de contarme esto, ya habían visitado otros consultorios en los que recibieron la condolencia de un diagnóstico seguro, depresión, y la infaltable receta del antidepresivo de turno. Entonces, después de que las escucho atentamente, les digo que no necesitan un antidepresivo, que lo que realmente necesitan es un amante. Es increíble ver la expresión de sus ojos cuando reciben mi veredicto. Están las que piensan, ¿cómo es posible que un profesional se despache alegremente con una sugerencia tan poco científica? Es un amante, es increíble ver la expresión de sus ojos. Y también están las que, escandalizadas, se despiden y no vuelven nunca más. A las que deciden quedarse y no salen espantadas por el consejo, les doy la siguiente definición. Amante es lo que nos apasiona, lo que ocupa nuestro pensamiento antes de quedarnos dormidos, y es también quien a veces no nos deja dormir. Nuestro amante es lo que nos vuelve distraídos frente al entorno, lo que nos deja saber que la vida tiene motivación y sentido. A veces a nuestro amante lo encontramos en nuestra pareja, en otros casos en alguien que no es nuestra pareja. También solemos hallarlo en la investigación científica, en la literatura, la música, la política, el deporte, etc. En fin, es alguien o algo que nos pone de novio con la vida y nos aparta del triste destino de durar. Qué lindo, ¿Sí? qué lindo, me encantó, ¿sí? Pensábamos que era un amante, pues, un hombre amante, pero Exacto. son esos sueños. Exacto. Aquella motivación, aquel gusto, recuperar por Eh, las cosas sencillas de la vida y eh, buscarnos un amante, ¿no? Algo que nos haga sentir plenos, que nos haga sentir felices. sí, ¿Mm? sí. Esa es la cosa también. Gracias, Anita. Bien. Eh, bueno, dice Fabiola, Gracias a vos. bueno, mi amante es escribir, eso. Esperanza, bienvenida. Bueno, ya estamos finalizando. Le doy gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Gracias a las colegas. Es muy importante cuando las vemos allí. Y gracias, Anita, también por haber aceptado esta invitación. Y bueno, hasta la próxima y un abracito a todos. Y besos. Gracias a vos, Estela. Un abrazo. Gracias por estar. Nos vemos. Bueno, chao. Bendiciones para todos.